nacional desde la ciudad de Bogotá en diferentes áreas de los servicios en nuestro sistema de biblioteca. Este DT pues surge como una idea para que tengamos tips, ya lo he mencionado, que tengamos tips, que tengamos herramientas, que podamos, además de nosotros formarnos, tener mejores experiencias en el uso de la información, también poderlo compartir con nuestra comunidad de usuarios para que ellos también apropien estos conocimientos. Mm, Creo que ya inicié la grabación, sí, listo. Entonces, bueno, no siendo más, voy a cerrar mi cámara, voy a compartir mi pantalla y vamos a dar inicio a esta sesión. Importante, recuerden registrarnos en todas las sesiones en las que participemos. Ya para continuar, recordarles que si hoy queremos y tenemos la posibilidad de que otros usuarios quieran estar en este DT o que necesiten participar en estas sesiones, pues lo puedan hacer. Tenemos la oportunidad hasta el día de hoy. Voy a cerrar mi cámara, comparto mi pantalla y por favor me confirman cuando ya la estén viendo. Voy a abrir desde mi celular para poder tener un poco de control sobre la sesión y poder de pronto ver sus preguntas, inquietudes. Regálenme un minutico más. Y me confirman, porfa, si ya están viendo mi pantalla. Sí, yo la veo. Perfecto, muchas gracias. Ya denme un segundo, yo me voy a conectar desde el celular para poder ver sus comentarios y en dado caso poderles dar respuesta en el momento. Listo. Entonces, esta jornada pues va a ser todos los miércoles. Empezamos hoy, terminamos el 5 de noviembre y por eso la llamamos miércoles de formación digital. Bibliotips, herramientas que sí. Aquí para las personas que no se hayan registrado, aquí tenemos el QR que los lleva al formulario de registro, importante, que aparezcamos allí para poderlos registrar en el curso y poderlos dejar registrados en Senasofía. Los temas que vamos a ver en este DT están enlistados en esta pieza gráfica. Hoy vamos a empezar con recursos bibliográficos del SBS, del Sistema de Bibliotecas SENA. Continuamos, próximo miércoles vamos a trabajar el portal de revistas y el repositorio institucional, que también hace parte de esos recursos bibliográficos. Luego vamos a tener una sesión de estrategias avanzadas de búsqueda, que todas son complementarias de la anterior. Entonces, estas estrategias de búsqueda nos va a complementar la información que vamos a dar en las dos primeras sesiones. Luego tenemos normatividad APA. Luego vamos a trabajar fundamentos y gestores bibliográficos, ya que para ello pues también usamos la norma APA, esto también tiene que ver mucho con las estrategias de búsqueda. Vamos a profundizar un poco más en el gestor bibliográfico Mendeley, aunque ya sabemos que existen muchísimos. Vamos a explorar un poco más a fondo este. Luego vamos a tener la oportunidad de la visualización de datos bibliométricos. Luego, cómo empezamos a compartir, a comunicar la información, que es con infografías y la comunicación visual. Y cerramos con las redes sociales académicas. Entonces, que no todo el conocimiento o todo lo que creamos se quede en que sepamos cómo y cómo mostrarla, ya sea en redes, ya sea pues, en otras áreas del conocimiento. La sesión de hoy, recuerden que la llamamos recursos bibliográficos del sistema de bibliotecas. Vamos bueno, antes de avanzar, entonces aquí vamos a extender también un agradecimiento al Centro de Formación de Talento Humano en Salud en la región Distrito Capital,
que va a ser el centro que nos va a certificar este EDT. Esta fue una idea que nació desde el equipo de gestión del sistema de bibliotecas a nivel nacional. Sin embargo, así en reuniones que tenemos con los bibliotecarios, pues también surgió la idea de que se volviera un EDT y además que fuera certificado por el Centro de Formación de Talento Humano y Salud. Entonces, siempre trabajando en equipo para que tengamos información que todos necesitemos. Importante, esta frase me pareció muy chévere que tenerla aquí, porque siempre hacemos trabajos, pero a veces no vamos a fuentes confiables, ¿sí? Haz que tu trabajo destaque con fuentes confiables. Importante, porque a veces tenemos recursos, cada vez más tenemos las redes sociales, tenemos acceso a muchísima información, pero también tenemos disponible un sistema de bibliotecas que nos brinda muchas herramientas. A veces no desaprovechamos estas herramientas, a veces decimos, venga, pero ahí hay, pero ¿para qué me sirve? ¿Cómo uso esa información? Y a veces también nos quedamos solamente con lo que nos diga el Google. Entonces, por eso pues queremos también extender esta invitación para que usemos los recursos que tenemos disponibles, que conozcamos otros recursos que tal vez son de acceso libre y que de pronto decimos, no, pero pues yo no voy a usar eso de acceso libre porque tal vez no me sirva, pero pues tenemos varios recursos que realmente es la formación en diferentes áreas del conocimiento. Aquí una pequeña frase de qué son las bases de datos. Hay muchas definiciones. Aquí solamente trajimos una muy sencilla para que nos quede a todos un poquito más claro el tema. Son repositorios digitales o son bases de datos organizadas que almacenan información científica y académica. Esto, como les digo, pues es una información, una definición muy a grosso modo, pero para que nos quede un poco claro qué son. Incluyen artículos, tesis, libros, conferencias, revistas y ya hemos experiencia de que podemos encontrar información de bases de datos que contienen películas, documentales, infografías. Bueno, tenemos un mundo de información en bases de datos que pues a veces parece increíble. Tenemos tipos de bases de datos referenciales y bibliográficas. En las referenciales podemos encontrar información de referencia de títulos, autores y resúmenes, y esto nos da un abrebocas para poder también saber en dónde podemos encontrar la información, qué autores están escribiendo sobre mi tema de interés, qué autores o cuáles son como las novedades en cuanto a mi tema de interés. Entonces, esto es importante. Esas bases de datos referenciales nos dan muchísima información, a pesar de que solo podamos consultar inicialmente los datos de referencia, como nos lo menciona aquí el enunciado, títulos, autores, resúmenes, nos pueden dar muchísima información de valor para saber qué autores consultamos, cuáles son los temas novedosos, cuáles son esos autores que escriben, cuáles son los países que más están publicando sobre determinadas áreas del conocimiento y demás. Además, permiten la visualización del panorama general de algún tema, que es lo que está diciendo, y aquí podemos identificar por medio de métricas, pues toda esta información y todo este contenido. Yo miro un momento el chat. Listo. Y bueno, tenemos las bases de datos bibliográficas, que pues son las que tenemos ahorita disponibles desde el sistema de bibliotecas. Permiten visualizar y descargar documentos en texto completo, adicional a todas las herramientas que hay allí disponibles para poder usar y apropiar correctamente estas bases de datos o estos recursos. Los elementos de una base de datos académica, si ustedes entran a la interfaz, es la apariencia o cómo podemos visualizar, cómo podemos ver la base de datos. Entonces, de primera mano, pues la interfaz es
diferente, teniendo en cuenta la empresa, la institución en la que se está divulgando este recurso, o más bien que tiene su logo, su nombre institucional, entonces esa apariencia cambia un poco. Sin embargo, cuando vamos un poco más a la estructura, pues podemos encontrar que tiene su motor de búsqueda, que tiene opciones de filtrado, que todas tienen su cajón de búsqueda, que podemos hacer búsquedas básicas, que podemos hacer búsquedas avanzadas. Hoy quiero dejar en claro que no vamos a profundizar en los temas de búsquedas porque tenemos otra sesión especializada para. Sin embargo, sí que nos queda un poco más claro toda esta estructura para que de esa manera podamos conocer mejor nuestras bases de datos. El banco de datos es el conjunto de registros sobre los que se realiza la búsqueda. Entonces, tenemos pues infinidad de datos, como lo decía hace un momento, en diferentes formatos y de esta manera podemos eh, encontrar allí la información, identificarla, bueno, entonces cada una de estas bases de datos con su estructura e interfaz que puede ser un poco diferente, dentro de ellas sí es un poco similar. Ustedes van a encontrar herramientas similares que ya luego les voy contando. Dentro de las clases de bases de datos, pues también la información, como ya lo decía, encontramos información referencial, casi que, bueno, en todas, que es donde encontramos título, autor, fuente, fecha, eh, el resumen. Ustedes de pronto ya conocen o han visto, han escuchado la base de datos Scopus, que es una de las bases de datos referenciales, que no la tenemos actualmente en el sistema. La tuvimos en alguna oportunidad, pero creo que pues muchos aquí la conocen. Tenemos también dentro de esas clases de bases de datos texto completo, podemos descargar la información en texto completo, datos bibliográficos básicos que describen los documentos que incluyen el texto completo en los mismos, en diferentes formatos. Entonces, si ustedes acceden a bases de datos académicas y quieren descargar el texto completo, lo van a poder visualizar tanto desde el recurso en línea o lo van a poder descargar en diferentes formatos. Dentro de las clases de bases de datos, también pues podemos consultar por contenido, que las podemos ver o podemos hacer esos filtros por materias, por disciplinas, por palabras clave dentro de las bases de datos también. Tenemos ahora algunas especializadas y otras multidisciplinarias. Estas multidisciplinarias nos proveen el acceso a revistas de carácter científico, de divulgación y otros tipos de documentos. Entonces, dentro de ellas también podemos identificar Science Direct, que Science Direct también es de pago. Sin embargo, hay opciones disponibles en nuestra página web que podemos consultar documentos en Open Access. EBSCO, que también la tuvimos. Aquí también nos entra ProQuest, que también la tenemos disponible desde nuestro sistema de bibliotecas. Porque son herramientas que sí sirven. Entonces, la información que consulta tienen información confiable, que ha sido verificada por pares académicos, y es información con contenido actualizado. Estas bases de datos pues son ideales para realizar trabajos académicos, realizar investigaciones. En nuestra comunidad SENA, ¿quiénes se benefician? Aprendices, instructores, investigadores, administrativos. Y pues si llegara un externo, pues también puede beneficiarse no de la consulta de todos nuestros recursos, pero sí de la consulta de varios de los que tenemos allí disponibles. Dentro de ellos también está el repositorio institucional y el portal de revistas. Entonces, definitivamente sí tenemos, pues todos nos beneficiamos de estos recursos, de poder consultar y tener a disposición estos recursos. ¿Qué tipo de contenido se encuentra? Pues ya lo habíamos mencionado, pero retomemos un poquito más el tema. Artículos de revistas científicos, tesis y disertaciones, libros y capítulos de libros, informes técnicos y documentos oficiales, publicaciones de congresos, seminarios, normas técnicas, entre otros. Hace un rato mencionaba que podíamos consultar en
en bases de datos, hasta películas, documentales. Y yo hoy solamente estoy hablando de algunas bases de datos, pero en la próxima sesión vamos a tener la posibilidad de consultar el repositorio. Y aquí también tenemos muchísimos formatos más que también nos pueden aportar a la creación de contenido o a la creación de conocimiento. Aquí queríamos enunciar un poco algunas bases de datos académicas que deberíamos conocer. Lo llamamos bibliotips esenciales. Eh, si bien tenemos disponibles del sistema de bibliotecas algunas bases de datos que son suscritas y que el SENA paga por ellas, bueno, sí, que si bien tenemos suscritas desde el SENA y son pagas, también tenemos la posibilidad desde la web de acceder a otras bases de datos. Por eso digo que sí tenemos, gracias, tenemos información de calidad, tenemos muchos recursos suscritos, pero no quiere decir que de pronto en Google no tengamos alguna información valiosa, algunos recursos muy valiosos que nos aporten a nuestra construcción de conocimiento. Entonces aquí en primer lugar pues mencionamos Scopus. Esta es una base de datos que se suscribe, que se debe pagar por ella. Es una base de datos multidisciplinar y es una base de datos referencial. Ya cuando yo digo referencial, ustedes ya deben tener claro qué es referencial y me gustaría de pronto en el chat que nos cuenten, que me cuenten qué es referencial. Ya lo hemos visto, pero a ver, para que sepamos si nos quedó la información de qué es una base de datos referencial. En este caso, estamos diciendo Scopus es una base de datos multidisciplinar y una base de datos referencial. ¿Qué es referencial para este caso? Si quieren por el chat, si quieren activar el micrófono. Yo digo que, digamos que tiene mucha variedad, varios temas, es Ujú. muy, como es, digamos que el aprendido, el instituto puede trabajar varios temas con esa base de datos. Perfecto. Entonces, esto que nos está diciendo, nos habla Dolly. Esto que nos está diciendo la compañera hace referencia a que es una base de datos multidisciplinar. Cuando decimos que es referencial, ¿a qué hacemos referencia? ¿Qué sería una base de datos referencial? Aquí ya nos están diciendo referencias bibliográficas que permite recuperar información básica como título, autor, entre otros. Así es. Entrega la bibliografía o metadatos para identificar, localizar documentos, temas, autores. Exactamente. Esos son bases de datos referenciales para que nos quede claro. Bueno, retomemos, decíamos que esta base de datos de Scopus es de pago, o sea, las instituciones deben pagar para suscribirla. La tuvimos en algún momento en el sistema, ahorita no la tenemos suscrita, esperemos a ver si se logra en algún momento de este año. Tiene artículos de alto impacto. Cuando les digo de alto impacto es que si vamos a revisar métricas, a consultar la calidad de la información que allí se publica, es de alto impacto. Entonces tiene muy buen contenido, es una base de datos muy reconocida. Dentro de estas bases de datos que llamamos bibliotips esenciales, tenemos Science Direct, como les decía, esta trae información de ciencia y tecnología, es una base de datos bibliográfica y es de pago, pero también tiene una opción de acceso abierto. Es muy completa para ingeniería, salud, bueno, es una base de datos también multidisciplinaria. ¿Quién me recuerda a qué hacemos referencia cuando decimos que es una base de datos bibliográfica? Ahí también pueden habilitar el micrófono, por el chat también podemos leer sus comentarios. Doctora Ahí, ahí. bibliográfica que tiene varios tomos. Se refiere pronto, sí.
Bueno, esa puede ser una opción. ¿Qué otra opción tenemos para las bases de datos bibliográficas? ¿Por qué más identificamos una base de datos bibliográfica? Porque podemos descargar y visualizar los documentos en el del texto completo. Exacto. Entonces podemos visualizar, descargar, tiene muchísimas herramientas. Adicional a ello, y uno importante que nos ponen acá en el chat es que podemos acceder al contenido y texto completo. Se puede ver el documento completo. Así es. Entonces, ya que nos quedan claros todos estos temas, avanzamos. Tenemos PubMed, que es una base de datos a la que accedemos desde la web. Su área principal es la medicina y salud. Esto también tiene opción de pago, pero por internet también podemos consultar una versión gratuita. Y sus áreas del conocimiento, pues, son las áreas de la salud y la biomédica. Entonces, este es un recurso que no tenemos suscrito en el sistema de bibliotecas, pero que la podemos consultar por internet y tiene contenido también muy importante, muy relevante para esta área de medicina y salud. Tenemos el Google Scholar, que yo creo que todos hemos accedido de una u otra forma. Es un recurso multidisciplinar que podemos consultar por la web. Aquí lo llamamos de consumo gratuito. Es fácil de usar, pero requiere validar las fuentes. Entonces, cuando dice que requiere validar las fuentes, es que nosotros también tenemos que hacer un buen análisis o evaluación de la información que allí encontramos para poder decidir si la usamos o no en nuestra producción académica. Dentro de Internet encontramos Redalyc, que es una base de datos que su área principal es las ciencias sociales y las humanidades, que también conseguimos contenido gratuito y es un excelente recurso con contenido de Latinoamérica. Encontramos Cielo, que también la podemos consultar desde la web, que es una base de datos multidisciplinar, gratuita, reúne revistas científicas de América Latina. Tenemos ERIC, que es una revista de contenidos en educación de acceso gratuito y muy útil para aprendices e instructores o estudiantes, profesores, o bueno, para todos definitivamente y sobre todo para pues el área de educación, como ya lo mencioné. Dialnet, que su área principal son las humanidades y las ciencias sociales, recurso gratuito y es un recurso con contenido latinoamericano e iberoamericano disponible en la web. Entonces, si nos damos cuenta, todos los recursos que acabo de mencionar no están dentro de nuestro listado de bases de datos suscritas, pero tienen gran contenido de interés que nos pueden aportar a la formación y a la apropiación de conocimiento en el SENA, en la parte formativa. ¿Cómo aprovecharlas al máximo? Tips prácticos. Es importante que cuando nosotros vamos a consultar información, esto también pues, lo vamos a tener que ver en otras sesiones, pero es para que vayamos teniéndolo en cuenta. Cuando nosotros vamos a usar, a buscar información, pues tenemos que tener definido un tema y este tema, para hacer la búsqueda, pues usamos palabras clave concretas, especializadas y todo esto, o sea, toda esta estructura que vamos a ver acá, la podemos usar en la búsqueda o el uso de las diferentes bases de datos que mencioné y tal vez las que voy a mencionar dentro de esta charla. Utilizamos filtros por fecha, por tipos de documento, por idioma. Aprende a leer referencias, así encuentras fuentes confiables. Entonces también es importante aprender a identificar, eso ya lo había dicho, aprender a identificar cuáles son los autores que están hablando sobre mi tema de interés, cuáles son los autores o cuáles son los temas relevantes en mi área del conocimiento y empiezo yo a identificar todo esto y de esa manera también a compartir esta información, a saber cómo buscar correctamente. Cita correctamente, entonces las bases de datos normalmente traen la opción para que nosotros podamos generar la referencia bibliográfica en diferentes formatos.
APA, MLA, Chicago, bueno, y IEEE. La mayoría de las bases de datos traen varios formatos y de esta manera yo también empiezo a organizar información eh, teniendo en cuenta y también validando que realmente la información es de calidad. Guarda y organiza usando gestores bibliográficos. También vamos a tener la opción, la oportunidad de ver el tema de los gestores bibliográficos. Aquí sugerimos algunos, Zotero o Mendeley, sin embargo hay muchísimos más que nos puede ser de gran ayuda. Beneficios o sea, cuando usamos bases de datos académicas, pues tenemos muchos beneficios. Uno es el ahorro de tiempo y esfuerzo, porque si nos vamos a revisar, no sé, Google y vamos a buscar un tema, pues empezamos a rondar, a mirar, a revisar, ¿será que esto sí está avalado por pares? ¿Será que esto sí está bien que yo lo use en mi trabajo? Entonces, pues digamos, aquí ya nos evitamos como un esfuerzo, ¿no? Como un tiempo de estar analizando esto. Como lo encontré en internet, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que lo puedo usar en mi documento? Bueno, mejora la calidad de los trabajos académicos. Cuando yo pongo como fuentes artículos que son tomados de bases de datos reconocidas, pues ya, digamos, mejora en un nivel muy importante la calidad de mi documento. Acceso a información verificada y actual. Estas bases de datos se están actualizando casi que todo el tiempo y yo aquí tengo la oportunidad de hacer filtros por fechas y traer información actual a mis documentos académicos. Mayor profundidad en los temas investigados, allí ya depende de la base de datos que use, de la información, de cómo ese estudio que yo haga para la organización de la información y cómo la llevo a mi trabajo. Y desarrollo del pensamiento crítico, que este es muy importante porque después de, si me ahorro tiempo y esfuerzo en la consulta de información, puedo mejorar en la calidad de la información que llevo a mis documentos. Y de esta manera puedo ser un poco más crítico, pero basado en autores que ya son reconocidos, en información que ya está avalada por pares y que es información es bastante relevante para la construcción de conocimiento. Aquí una tablita con un poco la diferencia entre una base de datos académica y buscar en Google. Aunque en Google, como les dije, encontramos información buena, encontramos algunas bases de datos que nos pueden aportar, que ya les mencioné cuáles. También tenemos información que no está avalada. Entonces, si vamos a hablar de la fiabilidad, en Google, pues es variable. Ya sabemos que aquí se está subiendo información todo el tiempo, pero es información que no está avalada. En bases de datos, pues la fiabilidad es alta. La revisión por pares, pues en Google no, pues normalmente no se da. En bases de datos académicas siempre. El acceso a textos completos. En Google puede que lo podamos hacer, podamos descargar textos completos en bases de datos académicas o bibliográficas, pues ya sabemos que sí, podemos descargar textos completos. El nivel académico en Google, pues bajo medio, aquí nos tocaría hacer un superanálisis del contenido para poder definir si es un nivel bajo, medio o alto. En bases de datos académicas tenemos un nivel alto y cuando usamos en nuestros trabajos, pues es más recomendado usar el contenido que consultamos en las bases de datos académicas. Como lo decía, por calidad, por garantizar el tiempo, por muchas cosas. Entonces, es más recomendable usar la consulta en bases de datos académicas. Dentro de las bases de datos, por aquí en este recorrido, hemos visto un poco la estructura de las bases de datos, pero normalmente son datos que nos permiten hacer una búsqueda en todas, ya, independientemente de la interfaz que tenga la base de datos, siempre nos va a permitir hacer la búsqueda por título, por autor, por palabras clave, por materia. Y adicional a eso, dentro, pues nos permite hacer otro tipo de filtros.
pero esta sería como una búsqueda inicial que podemos hacer o una estructura inicial que podemos utilizar para hacer la búsqueda en bases de datos bibliográficas. Lo que te decía, dentro de las bases de datos, como les decía, independientemente de la interfaz, tenemos varias funcionalidades y herramientas. Podemos obtener referencias bibliográficas en diferentes formatos, que esto ya lo habíamos mencionado, APA, Chicago y EEE. Tenemos varias opciones, varios formatos. Podemos hacer la lectura desde el recurso en texto completo o podemos descargar en diferentes formatos. Lectura offline, que eso nos lo permite en algunos recursos, que fuera de línea podamos leer la información que tenemos allí. En algunos de los recursos también podemos imprimir partes de los documentos, normalmente los que son de revistas o artículos, nos permite imprimir el texto completo y pues aquí siempre la invitación a usar correctamente la información, utilizando referencias bibliográficas para que, pues, digamos, hagamos mención y el reconocimiento a las personas que eh, presentaron los documentos. Nos permite enviar información. Aquí encontramos bases de datos multilingües, diferentes idiomas, visualización a modo de resumen. En algunos de los recursos también podemos subrayar, podemos crear notas, compartir en redes sociales, nos permite dentro del mismo recurso identificar el enlace permanente, que es el que siempre, con el que siempre voy a encontrar o llegar a esa información o a ese documento. Nos permite compartir información en el Drive, añadir carpetas, que podamos exportar documentos, información, ideas para hacer proyectos. Hay algunas bases de datos que tienen infografías, que tienen videos, que son muy gráficas y nos dan estas ideas para poder generar o hacer proyectos. Normalmente tienen la opción de traducir, podemos guardar contenidos, consultar desde el dispositivo móvil y desde el PC, que eso también es muy importante. Algunas de ellas tienen contenido audible, entonces nos contribuyen a que podamos tener esta herramienta de audio y que podamos escuchar el contenido que hay allí. Podemos hacer muchos filtros por fechas, por áreas del conocimiento, por países, bueno, filtros muchísimos. La consulta y descarga, como lo dije hace un rato, en texto completo, en PDF y en otros formatos. Consulta la colección de imágenes, algunas traen sus imágenes y nos permiten filtrar específicamente qué queremos ver en la parte gráfica. Consulta de tesauros, diccionarios, creación de biblioteca personal. Entonces, estas son algunas, de pronto se me han quedado algunas por fuera, pero todo esto es importante que lo identifiquemos dentro de las bases de datos que consultemos. Ventajas del uso de las bases de datos. Entonces, ya hemos visto beneficios, hemos visto herramientas y funcionalidades, pero también tenemos muchas ventajas. Aquí algunas de ellas. El acceso local y remoto. Dentro y fuera de las instalaciones de la institución, podemos consultar texto completo de los artículos. Mi beneficio sería el ahorro de tiempo y dinero, porque desde el celular, como lo había dicho, desde mi PC, desde el lugar en el que esté, podría consultar esos recursos. Acceso multiusuario. Varios usuarios pueden estar conectados simultáneamente. El contenido siempre está disponible para que lo podamos consultar en cualquier momento. Bueno, por aquí me decían que Dolly tenía la manito levantada. No sé si tengas alguna pregunta antes de que avancemos. Sí, doctora, lo que pasa es que yo estoy algo confundida con el ingreso a la base de datos, que ingresamos a la base de datos, pero no me está saliendo el reporte completo. Si yo trabajo con todo un grupo de aprendices y ahora descargo la base de datos y no me sale, o sea, no me está saliendo
todo el ingreso que estoy haciendo a la base de datos. Dolly, El bueno, report, escúchame un segundito. Este tema nos toca hablarlo internamente porque hace parte de otra temática, ¿sí? O sea, bueno, señor. no hace parte de la sesión que estamos teniendo del ETE, sino hace parte del proceso laboral, ¿vale? Entonces eso lo Bueno, podemos señora. hablar internamente. Bueno, pues gracias. Gracias a ti. Bueno, entonces tenemos también contenido especializado. Recuerden que la ventaja es que este contenido es fiable, es actualizado, es veraz, es preciso, es pertinente y es de calidad. La información es digital, entonces podemos hacer la búsqueda y recuperación en línea. Y pues ya lo habíamos dicho, no es necesario desplazarse para poder consultar la información en bases de datos, ya sea bases de datos suscritas, ya sea bases de datos de las que mencioné hace un rato que no tenemos suscritas, pero que podemos encontrar en la web. Ahora entro específicamente a los recursos bibliográficos del sistema de biblioteca SENA, quiere decir los que tenemos suscritos, pero también les quiero mostrar el espacio donde ustedes pueden encontrar bases de datos que pues mencionamos allí, pero que son de acceso libre. Entonces, recuerden, nuestra página web es biblioteca.sena.edu.co. Dentro de los recursos bibliográficos disponibles, vamos a encontrar el repositorio institucional. Hoy no vamos a hablar de él ni del portal de revistas, pero pues ya saben que allí van a encontrar recursos bibliográficos. Y hoy estamos hablando de bases de datos. Entonces ahí está el botoncito de bases de datos, que es al que podemos acceder si queremos ver qué bases de datos tenemos suscritas y a cuáles podemos acceder y a cuáles no. Aquí quise traer las bases de datos que tenemos suscritas actualmente para que tengamos un poco de claridad en el tema y la forma de acceder. Entonces tenemos la primera base de datos suscrita que es Acuris. Esta base de datos por algunos permisos con proveedor o derechos de autor o bueno, otros temas un poco de la contratación no nos permite acceder como con las demás bases de datos. Simplemente vamos a darle clic en el logo y ahorita entramos a donde está el acceso a bases de datos para que nos quede un poquito más claro. Pero para que ustedes puedan acceder y consultar ese recurso, que es una base de datos de normas técnicas internacionales, vamos a darle clic sobre el logo y nos va a pedir un usuario y contraseña, que es el que estoy mencionando aquí. El usuario es este correo que está en la parte superior y la contraseña es César 2025 pesos para acceder a esa. Pero para acceder a las demás que tenemos aquí, que estamos mencionando, que son Alpha Cloud y Contec. Alpha Cloud es una base de datos multidisciplinar que contiene libros electrónicos. Tenemos Icontec, que son normas Icontec, normas nacionales. Tenemos Biblioteca Online ENI, que nos trae contenido especializado en la parte de teleinformática, informática. ebook 724, una base de datos multidisciplinar que contiene libros. Tenemos ProQuest, que es una base de datos que dentro de ella contiene otras 47 bases de datos especializadas en diferentes áreas del conocimiento. Esta la llamamos una base de datos multidisciplinar y contiene artículos, contiene libros. Ahorita podemos mirar un poco estas bases de datos y Vital Source que contiene libros digitales. Para acceder a cualquiera de ellas, excepto a Curis, vamos a darle clic sobre el logo, nos va a pedir usuario y contraseña. En usuario vamos a escribir el número de cédula, en contraseña el número de cédula o número de tarjeta de identidad. Entonces recuerden, usuario y contraseña es el número de identificación. Sin embargo, y también haciendo aquí énfasis a que no solo tenemos recursos suscritos, también tenemos recursos que sugerimos aquí de acceso libre. En nuestra página web también tenemos la opción de ingresar algunos recursos que no identificamos fácilmente en Internet, pero que son de acceso libre.
aquí tenemos la opción para acceder. Entonces, igual le podemos dar clic en el logo, nos va a pedir usuario y contraseña. Recuerden, ponemos el número de cédula tanto en usuario como en contraseña. Empieza a usarlas desde hoy con estos bibliotips. Entonces, recuerden que tenemos esas bases de datos disponibles para ustedes y no solamente queremos centrarnos en las suscritas, sino muchas que hay de acceso libre que también nos pueden facilitar el acceso y consulta a la información. Aquí tenemos unos tips o bibliotips útiles para el uso de las bases de datos, ya sea las que están en Internet, las que tenemos suscritas. Cuando queremos buscar frases exactas, podemos usar comillas. Todo esto lo vamos a ver en una sesión. Ahorita solamente es que hagamos como esa introducción, esos tips que nos queden allí, pero vamos a tener una sesión muy especializada en búsqueda y recuperación de información. Entonces, el uso de comillas para buscar frases exactas. Si encuentra artículos, recuerden que los artículos sí nos permite descargar el texto completo y los podemos guardar en PDF, comparar fuentes antes de elegir. Entonces, en las bases de datos ustedes pueden filtrar por relevancia, por el más consultado, pues hay diferentes filtros y esto nos permite comparar y elegir la información antes de usarla en nuestros documentos. Filtrar y revisar las fechas de publicación dependiendo del tipo de investigación que estemos haciendo. Nos permite usar el botón de citar para obtener las referencias bibliográficas listas en el formato que se nos facilite, en el formato que necesitemos presentar nuestro documento. Podemos delimitar los resultados. Todo esto es jugando con esas estrategias de búsqueda, utilizando operadores booleanos. Yo no entro mucho en estos temas porque los vamos a ver luego, pero sí de pronto hago mención y que nos vaya quedando esta información. Identificando el tipo de documentos que quiero usar en mis escritos, en mis documentos académicos, artículos científicos, quiero trabajar solo con libros. Bueno, ustedes aquí van a poder definir ese tipo de contenidos, identificando la cobertura temática, planificando pues esa búsqueda avanzada con los operadores, ya los hemos mencionado, haciendo filtros, lenguajes controlados. Desde las bases de datos también puedo estar actualizándome con las alertas bibliográficas. Puedo programar en mis bases de datos alertas bibliográficas que me indiquen cuando se publica un nuevo artículo sobre el área de conocimiento de mi interés. Puedo pues, jugar con esto y estar muy actualizado. Avances en su campo de interés. Cuando estoy actualizado y tengo esas alertas configuradas, puedo saber qué hay de nuevo en mi área del conocimiento. Puedo explorar el tema en detalle, puedo volver a buscar información sobre un evento o problema. Yo veo que el tiempo ya no nos da, pero pues aquí nos queda este ejercicio que podríamos trabajarlo. Igual ya la mayoría han podido consultar las bases de datos. Sin embargo, es importante que podamos hacer estos ejercicios en algún momento, entrar de pronto a una base de datos cuando ya entramos, tener un tema definido y identificar allí, eso es importante siempre, las palabras clave con las que yo puedo buscar la información, esa forma de estrategia de búsqueda, qué operadores voy a usar, exactamente qué quiero descartar para encontrar información, identificar títulos, autores, en qué revistas se está publicando, pues mi tema de interés, el año de publicación, cuál es el último año en el que han publicado. Por ejemplo, para este primer ejercicio sugerimos buscar en la base de datos Redalytics y mirar cuándo fue la última vez que se publicó un artículo sobre mi tema de interés. Aquí yo sugiero un tema, pero cada uno puede hacer la búsqueda en su tema de interés y poder plantear una conclusión importante sobre lo que encontré allí, que identifique si realmente puedo identificar que es un documento de calidad, que es actual, o sea, poder
tener como esa conclusión de lo que encontré allí, cómo me fue en esa búsqueda. Y otra opción de ejercicio práctico es entrar a nuestras bases de datos o suscritas o de acceso libre, identificar cuáles aportan a sus competencias o programa de formación, identificar los tipos de búsquedas y demás herramientas de interés. Yo ya mencioné un listado súper amplio de las herramientas y funcionalidades que nos brindan estas bases de datos. Y también ustedes pues, allí nos pueden contar. Sí, mire, encontré mi tema de interés son habilidades blandas. Encontré en todas las bases de datos que hay suscritas información actualizada. Bueno, esto ya pues digamos nos queda como un ejercicio que podríamos ir aplicando y en la próxima sesión, antes de iniciar, nos pueden contar cómo les fue. Conclusiones, las bases de datos académicas sí sirven, son herramientas clave para la comunidad académica, efectivamente. Acceder a ellas es más fácil de lo que parece y los resultados son fiables y de calidad. Que nos quede esto en nuestra cabecita. Usar las bases de datos académicas sería lo mejor que podemos hacer, lo más rápido. En Google encontramos información libre, tal vez no toda está verificada, es un poco más difícil allí hacer la referencia bibliográfica, que nos toca muy manual. En algunos contenidos podemos tener poca profundidad, pero en las bases de datos académicas encontramos información científica, revisada. Allí encontramos la herramienta para hacer la referencia bibliográfica. Podemos hacer comparativos, filtros, podemos analizar, encontrar información fiable y fuentes reconocidas y actualizadas. Bueno, este era el tema que nos traía el día de hoy. Sin embargo, les voy a pedir que tomen este QR y se registren allí su asistencia. Y voy a entrar 2 minuticos a la página del sistema de bibliotecas para que podamos revisar un momentico el listado del cual les hice mención y que sepamos también dónde están las bases de datos de acceso libre que también están allí a disponibilidad. No solamente o no nos podemos cohibir porque porque no están suscritas 100 bases de datos, porque también tenemos una buena cantidad de bases de datos que no están suscritas, pero que también traen contenido de calidad en nuestra página web, en internet. Ya les voy a compartir el enlace para los que no pudieron de pronto por el código QR registrarse. Importante que para que nos podamos certificar, nos registremos, ¿no? Registrarnos, 90% de asistencia. 73, ya. Aquí leo un comentario importante de Camilo. Me parece muy oportuno incluir entre los recursos disponibles en el SBS el uso de guías para fines académicos. Aquí voy a entrar un momento a nuestra página web. No la olviden, biblioteca.sena.edu.co. Y aquí tenemos los recursos de los cuales he hablado. Sin embargo, hoy hicimos un poco de énfasis en las bases de datos. Y aquí tenemos las suscritas. Ustedes recuerden que para ingresar a Curis, yo les daba un usuario y una contraseña diferente al ingresar con cédula en usuario y cédula en contraseña. Entonces no olviden, les pido un correo electrónico y una contraseña que voy a repetírselas por aquí compartiéndoles la diapositiva para que nos quede súper claro cómo acceder a ellas. Entonces aquí está usuario y contraseña para acceder a Curis. Les comparto por el chat. Recuerden que estos son normas internacionales. Ahí está usuario y contraseña. Pero si vamos a acceder a alguno de los otros recursos, lo vamos a hacer dándole clic en el logo. Nos pide usuario y contraseña. Vamos a ingresar nuestro número de cédula, tanto en usuario como en contraseña.
Aquí recuerden que pueden acceder a recursos suscritos en texto completo. Importante leer la descripción del contenido que encontramos allí. Si es un recurso multidisciplinario, aquí vamos a leer si es un recurso especializado. ¿Y dónde lo podemos consultar? Recuerden que la mayoría de los recursos los pueden consultar tanto desde su dispositivo móvil como desde el computador y que varios tienen contenido audible. Entonces aquí los que tienen este librito verde con un play significa que tienen contenido audible. Entonces ahí ustedes ya pueden identificar algunas de sus herramientas. Y también les decía que aquí sugerimos recursos de acceso libre. Yo los mencioné algunos en nuestra presentación. Sin embargo, aquí hay otros a los que también podrían acceder. Entonces, miren que es importante leer la descripción y saber qué contenido podemos encontrar allí. A veces decimos que porque no está suscrito, no tiene información de calidad y si vamos a hacer una revisión más centrada, pues sí podemos encontrar información de calidad allí. Entonces aquí se sugieren varios de ellos. Entonces, esta también sería la forma de acceder, dándole clic en el logo. Si les pide usuario y contraseña, escriban su número de cédula en los dos campos. Si no lograran acceder por acá, pueden irse a Google y buscar ese recurso. Redalic en Google y ahí les va a decir, les va a dar el enlace para que puedan acceder a consultar la información directamente en el recurso. En este caso está roto por alguna razón, pero puedo ir a Redalic, ya sea aquí directamente en esta página o entrar desde Google y ahí puedo consultar información. Entonces ya hablamos de lo que encontramos, de los campos que podemos buscar allí y recuerden que a pesar de que la interfaz a veces es un poquito diferente por la empresa que hace parte de este recurso, también pues la estructura es similar. Podemos tener una caja de búsqueda, podemos tener búsqueda básica, búsqueda avanzada y bueno, explorar los recursos. Entonces, esta era la información que teníamos para el día de hoy. Importante, por favor, regístrense. Aquí vuelvo a dejar el código QR. Voy a ir un momentico al chat por si hay alguna pregunta. Y la 212, la 159. Bueno, Derly, Británica, ahí ustedes van a ver algunas, yo por eso mencioné y me devuelvo a las diapositivas, algunas que no están suscritas, pero por razones de que nos toca hacer como todo un proceso con el área de sistemas para que nos retire las bases de datos que no están suscritas y demás. Entonces ustedes ven pues varias allí que en este momento no están suscritas. Por eso esta diapositiva que están viendo en pantalla, donde están las que realmente están suscritas en este momento. Entonces, pues digamos ahorita Británica no tenemos acceso porque no está suscrita, solamente las que están aquí en pantalla, para que lo tengan súper presente. Bueno, agradecerles mucho por la atención. Estas sesiones están quedando grabadas. El lunes o martes de la próxima semana les enviaremos la información para la siguiente sesión. Recuerden que para certificarse 90% de asistencia y inviten a su comunidad de usuarios. Tenemos, recuerden, último plazo hoy para que se registren si quieren participar de este tema. Aquí está la diapositiva donde está el QR para poderse registrar y nos veríamos el próximo miércoles 17 de septiembre a las 10 de la mañana con el portal de revistas y el repositorio institucional. Entonces, muchas gracias a ustedes por su participación y un feliz resto de día. Muchas gracias, doctora Andrea. Gracias, Andrea. Buen día. Vale, feliz tarde para todos. Recuerden usar estos recursos. Recuerden que
Así no tengamos recursos, tantos recursos suscritos, tenemos otros de acceso libre que también tienen mucha información que nos puede aportar.